Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a mirar y vamos, nosotros en el culto anterior habíamos hablado de la forma y la manera como Dios prepara a una persona, a una familia, para que a través de esa obediencia, a través de esa obra, a través de la fe de esa persona, una generación sea bendecida, una generación encuentre la redención basado en la obra del Señor y basado en la obediencia que el Señor nos manda y nos demanda a través de la palabra. La verdad, hermano, yo estoy muy feliz y muy contenta con lo que el Señor nos viene mostrando, porque estamos entrando en un caminar, en una luz que es la del Señor, que nos quiere dar para que nosotros no sigamos dándonos totazos con la pared o traspiés, porque a lo mejor muchas de nuestras cosas las tenemos en nuestro corazón porque se las hemos escuchado a alguien o porque ya viene desde la época antigua hasta esta hora y todavía tiene una vigencia. Pero aquí el Señor, lo bonito es que Él nos va a dar la oportunidad, nos va a dar la opción de caminar de acuerdo a lo que me dice la Escritura. Bien, hermanos, vayamos a Éxodo capítulo 25, y aquí vamos a hablar sobre la forma y la manera como el Señor, a través de un hombre, trae redención a un pueblo. Ya nosotros sabemos que desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones, y ahí es cuando el Señor hizo la obra y el nuevo ciclo para que su creación, para que la tierra no siguiera contaminada y llegara hasta el colmo. Por eso hoy vamos a aprender algo que yo no lo sabía, en algunos momentos lo pensé, pero hoy estudiando la palabra para traerla, me di cuenta qué tan importante es la gematría bíblica, qué tan importante es los números. ¿Por qué? Porque nos van a dar lo que está oculto, lo que está escondido de la palabra del Señor, y que Dios no hace nada simplemente porque Él quiere, sino ya hay un plan, hay un formato, y Dios no se va a salir de ese formato. Porque cada generación, según lo que nos ha enseñado la Biblia, según lo que nos enseña la palabra, cada generación va a vivir lo suyo, va a tener sus guerras, va a tener sus pestilencias, va a tener sus enfermedades, va a tener sus vicisitudes, pero siempre existe el favor de parte de Dios para que esa generación que escuchan el mensaje, que se vuelven al Señor, son redimidos. Por eso cada generación de las que han pasado antes de Cristo, todos ellos tuvieron el tiempo, el llamado, vivieron muchas situaciones, porque Dios, a través de las dificultades, a través de todas esas cosas, Él está llamando la atención del hombre
para que nosotros nos volvamos al Señor, para que nosotros volvamos al Señor, nos arrepintamos de nuestras obras equivocadas, de nuestras creencias erradas y busquemos la verdad que está representada en el Señor. Por eso vamos a analizar, así como el Señor le dio a Noé unas instrucciones, le dio una tarea, le dio una palabra para que Él le hablara a aquella generación que iba a ser juzgada por el Señor. Dios nos está dando a nosotros una palabra que es la obra de Cristo, para que nosotros la llevemos, para que nosotros la proclamemos, para que nosotros compartamos al mundo, porque viene un juicio, hermano. Viene un juicio en esta época, en estos tiempos, del que nos habla Apocalipsis. Y como dice la Escritura, nosotros somos la última generación, como dice el Señor, que a partir de que Israel se hizo nación, ya la generación, dice el Señor, no pasará todo esto, lo que el Señor habla, sin que hasta que acontezca todas las cosas. Pero eso empezó desde el momento en que Israel se hizo nación, y por eso estamos estamos dando los últimos suspiros, porque el Señor va a venir a traer su juicio, el Señor va a venir a traer el llamado. ¿Para quién? Para aquellos que no quieren oír, que no se quieren arrepentir, y para eso el Señor viene a los que escuchamos, a los que nos apartamos, a los que nos alejamos. ¿Qué dice el Señor? Va a mandar a los ángeles a recoger las ovejas y va a mandar también a recoger los cabritos. ¿Y qué dice el Señor? Los de la derecha, vengan, benditos de mi Padre, y los de la izquierda, váyanse al lugar de la condenación. Entonces, eso es lo que nos está enseñando el Señor. Ahora, aquí vamos a encontrar y vamos a mirar cómo es que el Señor le da a esa generación el proceso para que esa generación que va a entrar encuentren la redención, su casa, su familia, su parentela, y podamos irnos con el Señor. Éxodo 25 dice así, dice que Dios le habla a Moisés, y mire, hermano, aquí hay algo muy importante. ¿Qué es? Dios a Noé le habló solamente a él, le dio las instrucciones a él y le dijo qué era lo que él tenía que hacer. Pero los que lo ayudaron y le aportaron a su obra, a su tarea o a la responsabilidad que Dios le había puesto a Noé, fueron sus hijos. Y esa colaboración y eso da a entender de que ellos creían en la obra redentora, creían en lo que Dios le había hablado a Noé. Por eso participaron todos y todos subieron al arca. Fíjense que aquí el Señor le dice a Moisés, venga Moisés. Pero aquí le da las instrucciones al líder, pero para que invite al pueblo. Para que invite al pueblo, porque aquí ya entra, ya no va a formar la nueva creación como lo hizo en Noé, porque con Noé se regeneró la tierra, se volvieron a cultivar las cosas, se volvieron a hacer las cosas, pero cometieron un pecado, y es que Noé se emborrachó. Producto de su borrachera, su hijo hizo algo inadecuado y entró otra vez la maldad sobre la tierra. Ahora, aquí el Señor le dice a Moisés, en el versículo dice, habla a los hijos de Israel. Nosotros somos los hijos del Señor, nosotros somos el pueblo del Señor. Dice, habla a los hijos de Israel para que separen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le impulse a ello, tomará su ofrenda para mí. Mire, hermanos, fíjese que aquí el Señor le habla a Moisés y le dice, mire Moisés, a ese pueblo que lleva 400 años clamando, llorando, gritando, gimiendo, levantando voces de ayuda,
levantándome todos los días un clamor, ha llegado el momento en que ellos necesitan ser liberados. Y por eso es el pueblo que tiene que traer, es el pueblo que tiene que obedecer las instrucciones que Dios le da al líder. ¿Para qué? Para que todos participen y entren en el proceso de redención, en el proceso de libertad, en el proceso de rescate. Y dice, dígale a ellos que separen para mí. ¿Qué tiene que separar? Dice, una ofrenda de lo que Dios le había dado a ellos cuando salieron de Egipto. Dice, de todo eso a mí me van a traer. Porque de eso mismo que yo les di, algo me pertenece a mí. ¿Para qué? Para que se construya el tabernáculo, para que se construya la morada donde yo voy a estar, donde yo voy a permanecer, donde mi presencia va a estar, y para que el pueblo vea que yo soy su Dios. Y dice el Señor, dice, mire hermano, yo analizaba esto y yo decía, Dios, dice, para mí una ofrenda de todo hombre. Fíjese que aquí no dice si es el rico, si es, todas las personas tienen que dar para la obra del Señor. Aquí no hay opciones, ni hay privilegios, ni hay excepciones para nada. Aquí todo el mundo, dice el Señor, todos, porque todos salieron con riquezas, con ganado, con oro, con plata, con bronce, con pieles, con vestidos, con zapatos. Y el Señor dice, de eso que yo le di a usted, ahora usted me trae a mí. Y dice, mire, el que uno dé para la obra del Señor es porque usted se lo propuso en su corazón. Mire lo que dice acá, dice, a todo hombre cuyo corazón le impulse a ello, es decir, que si a mí Dios me bendice, a mí Dios me prospera, a mí Dios me ha dado una tarea en el día y esa tarea produjo una ganancia, de esa ganancia yo le tengo que dar al Señor, pero si mi corazón no es amarrado, si mi corazón realmente quiere dar. Por eso el Señor dice, si su corazón, si usted me ama, usted me cumple. ¿Por qué? Porque esa persona también se va a beneficiar de la presencia de Dios. También se va a beneficiar de lo que Dios haga en medio de su pueblo. Por eso Él le dice, dígale a ellos que tienen que darme una ofrenda, pero de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su posición social y de acuerdo a lo que usted tenga. Dice, tomarás ofrenda para mí. Es decir, que todo lo que el Señor, todo lo que ustedes traen, ¿es para qué? Para el sostenimiento de la obra, para el sostenimiento de la casa del Señor. Si nosotros no cumplimos, pues van a presentarse situaciones en la casa del Señor difíciles. Y su corazón, no hay amor hacia Dios, porque una de las cosas que Dios mide mi amor hacia el Señor es que yo no tenga por encima de todo el amor al dinero. Porque a veces nosotros con la plata que ganamos vamos y se la dejamos al mundo, vamos y se la dejamos allá a todo lo que tiene que ver con las obras del mundo, con los deleites del mundo, pero para la casa del Señor no hay nada. No amo la casa del Señor, no amo al Señor y a ese sitio que dice el Señor, traiga. Si usted me ama, apoye la obra. Si usted me ama, ayude a la causa del Señor. Y dice, ahora el Señor le dice qué tipo de ofrenda es lo que el pueblo tiene que traer. Fíjese que dice, traiga oro, plata y cobre. Traiga púrpura, traiga pelo de cabra, pieles de carnero, pieles y madera de acacia. Traiga para hacer aceite, traiga las piedras para hacer el efod y el pectoral. Y fíjese que después de que el Señor pide estos elementos, ¿para qué? Para construir el tabernáculo, para construir el sitio o la morada donde la presencia del Señor va a morar, donde la presencia del Señor va a estar,
de donde salía el mandato, de donde salía la gracia, de donde salía el favor de Dios, de donde salía la sanidad para el pueblo cuando se encontraban enfermos. Por eso es importante los sitios, los lugares. ¿Para qué? Porque de aquí tiene que salir la palabra, de aquí tiene que salir el mensaje, de aquí tiene que salir la instrucción, de aquí tiene que salir la luz, de aquí tiene que salir el agua que representa la presencia del Espíritu de Dios. Por eso es importante, hermano. Dios pide recursos de diferentes índoles, así como el Señor ha delegado a los líderes que hacen alabanza, que hacen ayuno. Ahorita estrenamos a Leticia, que es la líder de aseo, porque ella es la experta en eso, ¿sí o no? Ella es la que sabe, la que maneja las cosas del aseo, cómo se debe lavar y los elementos que se tienen que utilizar. ¿Para qué? Para que la casa donde la contratan sea agradable y todo se vea limpio. Entonces, fíjese lo que dice el Señor. Y van a ser, ¿quiénes? ¿Moisés? No, todo el pueblo. Los que sabían esto, lo que le hemos escuchado a Cristian en sus enseñanzas. Los que son expertos en la piedra, los que son expertos en el oro, los que son expertos en hilar pelo de cabra, los que son expertos en tinturar, los que son expertos en orfebre. O sea, todos los que tienen esa inclinación eran los que el Señor decía: venga, ayude, venga, aporte, venga, haga, porque es que nosotros somos los beneficiarios. Ahora, mire que en el 8 dice: y me harán un lugar, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Habitar en medio de nosotros. Así como hay un sitio que se llama la iglesia, también el Señor quiere que dentro de mí haya un sitio, que es mi corazón, que es a través del amor, del sentimiento, de la gracia, del favor de Dios. Y dice en el número 9, dice: conforme a todo lo que yo te muestro, o sea, a semejanza del Mishkan y a semejanza de todos los objetos, así lo haréis. Yo lo que entiendo aquí es que cuando Moisés estaba en el monte, Dios lo llevó ¿a dónde? Al cielo, para que viera lo que había allá. Por eso dice: lo que yo le mostré allá arriba, eso mismo, así, con esas medidas, con todo eso, usted lo va a hacer. Igualito, conforme, con los objetos, con las figuras, con todo, igualito usted lo va a hacer. Porque es semejanza de Dios, es la semejanza del templo, es la semejanza de la morada del Dios viviente, donde Él quiere morar en medio de nosotros. Ahora vayamos al número 10, y aquí hay algo extraordinario, hay algo que yo decía: Dios, qué bueno que el Señor nos da la palabra y nos da la instrucción. Dice el número 10, dice: y harán un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio será su longitud, y de codo y medio su anchura, y de codo y medio su altura. Si usted hace una comparación con Noé, las medidas son iguales, o sea, el largo, el ancho y el alto, pero los números son diferentes, ¿ya? Y yo le decía: Señor, porque es que allá en el desierto no iban a hacer un arca de 300 codos y todo ese montón, no, porque ya el Señor viene simplificando, ya el Señor viene haciendo, ya el Señor no iba a quemar la tierra ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora viene el proceso de ¿qué? De la redención del pueblo del Señor. Viene el proceso de la libertad, de todo el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viniera Cristo. Cuando Cristo vino, hizo la obra, ahora nosotros estamos en el tiempo de la redención, que es lo que se llama la gracia. Pero esto no implica que porque estamos aquí usted puede hacer lo que quiera. No, Señor, porque hay unas medidas, hay unas instrucciones, hay una serie de cosas que el Señor exige y pide para que yo pueda ser generadora o pueda ser receptora de la redención cuando Cristo venga. Eso no es que yo estoy en la gracia y yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo infringir. Entonces, no porque estoy en la gracia, no, Señor.
porque la Biblia me dice otras cosas diferentes. Primero, el Señor, ¿qué le dice a Moisés? Dice Harán. Esta palabra es futura. Quiere decir que cuando él baje la montaña, le diga al pueblo, y enseguida el pueblo tiene que traer los que llevaban oro, los que tenían bronce, los que tenían plata, los que tenían pelo de cabra, todo eso tenían que llevarlo. ¿Para qué? Para empezar a hacer y a construir el arca, el tabernáculo, el sitio, la morada donde Dios iba a estar, y que eso les representaba a ellos seguridad, confianza. Dios está en medio de nosotros, y si está en medio de nosotros me produce confianza. Cuando uno dice, es que yo habito acá y mi papá está acá, mi papá me da seguridad, mi mamá me da seguridad. ¿Por qué? Porque ellos están con nosotros y ellos representan para nosotros este tipo de seguridad, de confianza, y que en un momento determinado podemos acudir al padre, a la madre, al hermano, al tío, porque está en medio de nosotros. Esta palabra Harán significa abrir, actuar y hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un arca. Y ya nosotros sabemos que el arca era un cofre, un sarcófago, un féretro, un cajón o un ataúd. Pero, ¿qué significa el arca? Es el lugar sagrado de Dios. Y esa arca representa el sitio donde Dios iba a recoger algo. Así como el Señor le dijo a Noé, hazte un arca, porque lo voy a recoger a usted y a su familia y a la creación, mientras yo traigo el juicio sobre la tierra. Mientras yo traigo la justicia divina sobre el pecado de la humanidad, porque Dios da un punto, Dios da una medida, Dios establece un largo, establece un tiempo para que nosotros volvamos al Señor, para que nosotros volvamos. Y si no, Dios dice en su palabra que Él traerá sobre nosotros su juicio, su justicia. Y dice la Escritura que esta madera, que esta arca era de madera. Y ya nosotros sabemos que la madera representa el árbol. ¿Y el árbol quién es? Cristo, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. También representa firmeza, y también representa que cerrar los ojos y sujetar, y también representa humanidad. ¿Listo? Fíjense que la madera de Noé fue recubierta con brea. Ahora el arca de Moisés va a ser recubierta con oro. ¿Por qué con brea? Porque la tierra iba a ser otra vez poblada. ¿Por qué con oro? Porque aquí ya entra el proceso de Dios en medio de su pueblo. Por eso el Señor va cambiando, va haciendo, va trabajando, va mirando. ¿Por qué? Porque Él va cumpliendo el proceso de que toda la humanidad sea salvo, todos aquellos que escuchamos, que somos obedientes, que nos apartamos del mundo, que ponemos en orden nuestras casas. ¿Para qué? Para que entre la bendición de parte del Señor. Ahora, fíjense que aquí no es madera de gofer, aquí es madera de acacia. Y la madera de acacia significa espinas. La madera de acacia significa espinas castigadoras. Usted ya sabe para dónde vamos, ¿cierto? Espinas significa casa, significa familia, significa linaje, significa cabaña, templo. Y mire que también la palabra acacia significa flagelación, significa azote, y algo que es la palabra propósito, ir adelante. El arca era lo que Dios iba a utilizar para ir adelante con el pueblo. ¿Para qué? En medio de la batalla. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que me dice la Escritura, lo que me enseña la palabra. Fíjense que aquí le está diciendo, coja la madera de acacia, porque esto representa, vuelvo y le digo, espinas castigadoras.
Esto representa un templo, representa empujar hacia adelante, azote, flagelar, cabaña, linaje y templo. Ahora, fíjense que hasta aquí es igual que Noé, ¿cierto? Pero aquí el Señor toma las mismas medidas, pero la cantidad es diferente. Y aquí es donde uno dice, Dios mío, Señor, qué bonito que la misma Escritura me enseña a mí qué es lo que el Señor quiere. Mire, hermanos, nosotros creemos que porque usted cree en Cristo, todo ya está hecho. Eso es mentira. Yo creo en Cristo, el diablo cree y tiembla y no es salvo. Y la gente cree que porque yo solamente creo en Cristo, a mí la vida va a ser de rosas. No, señora, las rosas tienen espinas. Y eso es lo que tenemos que mirar y tenemos que analizar. Ahora, fíjese que esta arca de la que el Señor le da las instrucciones a Moisés, le dice, cuando la Biblia nos da una medida, se está refiriendo a la solidez del trato que el Señor está haciendo. Las medidas de alto, de largo y de ancho dentro del calendario o dentro de esas 3 dimensiones representa la solidez del trato del Señor. Dice, y esa solidez representa la consumación de la obra del Señor. ¿Sí me hago entender hasta ahí, Leti? Ahora, ¿cuáles son estas medidas? Vuelvo y se las repito, que son las mismas que Dios le dio a Noé: el largo, el ancho y el alto. Cada una de ellas, ya sabemos que la longitud o el largo representa lento para la ira, lento para irarse. Es decir, que el Señor mandó a hacer el arca con un largo. ¿Por qué? Porque iba a tener paciencia, porque iba a tener permanencia y que iba a esperar el tiempo para que el pueblo se convirtiera al Señor. Por eso el Señor dice, yo tengo largura. A mí no me salen así, de pronto no se me sale la ira, sino que hay unas cosas establecidas, hay unos parámetros de Dios ya dados y que de acuerdo a Él, el Señor se va a mover. Fíjense que la palabra largo, vuelvo y se lo repito, significa unir, separar, elegir, guardar, estrecho. Y cuando hablamos de largo, estamos hablando de 2 aspectos: el ser y el hacer. El ser tiene que ver con la paciencia y la permanencia en las cosas del Señor. Por eso el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Pida lo que quiera y yo se lo daré. Por eso, para poder llegar al fin, tengo que permanecer con el Señor, tengo que mantenerme firme en mi fe basada en la obra de Cristo. El hacer, que tiene que ver con el largo, que tiene que ver con la ira, que tiene que ver con el enojo del Señor. El hacer quiere decir que el Señor retiene, que el Señor difiere. Bueno, yo le voy a dar otro añito más, yo le voy a dar otra papayita más, yo le voy a extender mi brazo y le voy a dar otra oportunidad a ver si usted corrige, a ver si nosotros ponemos en orden mi vida. El Señor siempre nos dará la oportunidad, porque Él es largo para la ira, Él es grande en misericordia, Él es clemente, y la característica del Señor es que Él es misericordioso y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso Él nos da largura, por eso Él extiende, por eso Él dice, mejor no me dejo llevar por la cólera, no me dejo airar, no me dejo enojar. ¿Por qué? Porque si me sale el soplo, usted no quedó vivito. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos
a enojar al Señor. ¿No le pasó eso a Ananías y a Zafira? ¿No vino la ira del Señor y ¡pum!, los mató? ¿Por qué? Porque se pusieron a jugar con el Señor, porque se pusieron a mentirle al Señor con respecto a una bondad que ellos querían, pero como le dijo Pedro a la esposa, si era de usted y no dejándola, ¿no era de ustedes? ¿Por qué usted consintió con él mentirle al Espíritu Santo? Ahora, así como salió su esposo, ahora también la van a sacar a usted. Te fíjense, con el Señor no se juega, hermano. Y fíjense que ya estábamos ¿en qué? En la gracia. Y aunque estemos en la gracia o aunque estemos en el proceso de redención, mis acciones van a determinar que en algún momento Dios traiga una disciplina sobre nosotros. No juicio, sino disciplina. Nos va a corregir, nos va a poner en el orden del Señor. Fíjense que también significa prolongar. O sea, el Señor dice, voy a prolongar sus días, como lo hizo con el rey, ¿cierto? Cuando el rey se puso a llorar y se puso a decirle al Señor, pero haz memoria de lo que yo hice. Mire, yo no me quiero morir, y el Señor que dice, bueno, le voy a dar 15 años, o sea, le añadió tiempo, fue largo. Le puso una oportunidad que se llamó 15 años para que enmendara. Y al final terminó haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque si yo no sé aprovechar las oportunidades que el Señor me da para redimirme, para mantenerme en el Señor, para cuidarme, yo me expongo a lo que dice la Escritura. El Señor dice, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Usted elige cuál de las dos. Si usted coge la maldición, bueno, ahí viene condena, viene juicio, viene disciplina, viene muerte eterna. Eso es lo que viene. Pero si usted coge la bendición, viene la benevolencia, viene la bondad, viene la bendición, viene la misericordia. ¿Por qué? Porque hemos caminado y hemos elegido la bendición, el monte de la bendición. Soy yo, hermano, que elijo cómo quiero caminar basado en este librito que se llama la Palabra de Dios, en donde usted encuentra lo bueno y donde usted encuentra lo malo. Nosotros elegimos dónde queremos estar. Fíjese, hermano, si yo violo una de las reglas que está aquí, esa regla trae unas consecuencias o trae una bondad. Si yo me tiro del puente abajo, ¿será que el Señor me va a sostener o yo me voy a matar? Yo estoy violando una ley física y la consecuencia de violar una ley física es la muerte, porque allá caigo yo y a lo mejor voy a terminar como Judas, reventado y con todas las vísceras por fuera. Si yo violo una ley espiritual, pues aquí el Señor me dice qué es la consecuencia cuando violo una ley espiritual. Si yo violo una ley moral, si yo me acuesto con uno y con otro, ¿qué me dice el Señor con respecto al sexo? Vienen enfermedades. Vienen enfermedades, ¿por qué? Porque yo no sé ese o esa con cuántos o con cuántas ha estado. Por eso, si yo violo una de las normas que está aquí, sobre mí viene el bien o el mal, de acuerdo a lo que yo elegí hacer. ¿Sí me hago entender? Listo. Ahora, fíjense que ahí dice, el Señor dice que el arca es de 2.5 o 2,5. Aquí hay 3 números que se mueven. Y vamos a mirar qué significa, para que usted me entienda, para que nosotros comprendamos y se nos abra un poquito más la luz de lo que estamos haciendo o de lo que el Señor nos está diciendo. Venga, ejecute mi palabra, escuche mi palabra, póngala por obra, porque el ponerla por obra me lleva a mí a disfrutar ¿de qué? De la misericordia, de la bondad, de la prosperidad y de todo lo que el Señor nos establece. Dice
Éxodo 25:10, dice que la longitud son 2.5. Vamos a analizar el número 2. ¿Por qué el Señor dio esta medida? Porque aquí, hermano, esto es impresionante lo que encontré de acuerdo a lo que me dice la Escritura. Y por eso, a través de esto, es que aquí el Señor está diciendo, usted quiere prosperidad, hay una regla, hay una norma. Usted quiere que yo la utilice, aquí hay una regla, aquí hay una norma. Soy yo, vuelvo y le repito, que elijo y defino cómo quiero caminar y qué es lo que espero y qué es lo que busco con el Señor. El número 2. Dentro de la gematría bíblica, el número 2 representa oposición, división, añadidura, matrimonio, compañía, acuerdo, confirmación. Pero el número 2 tiene una significación o tiene algo muy importante que se llama plenitud del testimonio. Esa es la base, esa es la simbología del número 2, la plenitud del testimonio. Y nosotros sabemos que el testimonio de Dios, ¿quién es? Cristo. Cristo es el testimonio del Señor. Ahora, hermano, el Señor Jesús dice que donde que hayan testigos 2 o 3. Después le voy a decir qué es lo que el Señor está diciendo y qué es lo que Pablo está hablando. Porque aunque Pablo escribió en el griego, pero las palabras que él utilizó eran simbología del hebreo. Por eso cuando uno va, hay cosas en el griego que no son palabras del hebreo, sino que son palabras griegas. Y no se encuentra, ¿por qué? Porque eso es de ellos, porque esa es la simbología, porque esa es la creencia y porque esa es la escritura de aquel que tradujo la palabra del Señor. El número 2 ya habíamos dicho, ¿cierto? Que significa que plenitud del testimonio. Yo tengo que creer en el testimonio del Señor. Yo tengo que creer en el testimonio, lo que yo les decía a ustedes la vez pasada. Una cosa es el testigo, que soy yo, que vi un evento, que participé en un evento. Y una de las características que dicen los teólogos es que para que usted sea apóstol, usted tuvo que ser un discípulo presencial, es decir, que usted estuvo ahí con Cristo. Usted lo vio hacer, usted lo vio, usted comió con Él, estuvo con Él. Eso es uno de los requisitos que hablan los teólogos. Yo no he encontrado eso en la Biblia. Eso ya es estudio de un personaje, porque el Señor dice, nosotros somos sus discípulos. Y si Él me llamó a mí, Él me va a dar la instrucción, Él me va a dar la tarea, Él me va a decir cuál es mi labor y cuál es mi responsabilidad. Si sea como enviado, si sea como traer un mensaje al pueblo, si sea pastorear, si sea llevar la palabra del Señor. Eso me lo da a mí el Señor. Ahora, este otro, porque yo le decía al Señor, ¿qué significa la coma? 2,5. Y eso es un decimal. Cuando usted dice 2,5, está hablando de los decimales. Está hablando de una décima parte de algo. Por eso dice la 2.5 es la mitad de 5, ¿sí o no? Si yo divido a 5 me da 2.5 o 2,5, como usted quiera. Mire, hermano, dice la décima, estamos hablando que hay un número entre el 2 y el 5 que son los decimales. Y hablar de los decimales es hablar del número 10, porque es la décima, es la mitad. ¿Sí me hago entender? Ahora, ese número 10 o esa décima parte de la que me está hablando el Señor, porque yo decía, Señor, el arca de Noé tenía 300 codos,
El arca del pacto o la alianza tiene 2.5. Tiene menos 5 si cogemos el número 3 como único dígito. O sea, le quitamos un 5, un 0,5. Bien. ¿Qué significa el número 10? 1. Perfección del orden divino. 2. Óigame bien, por eso el Señor le dijo, dígale a su pueblo, al pueblo suyo, que traigan para que hagan el tabernáculo, que traigan de lo que yo le di, traigan para hacer el tabernáculo. Y aquí dice que el número 10 representa la responsabilidad por parte del hombre hacia Dios. Eso significa el número 10, es decir, mi responsabilidad de mis obras, la responsabilidad de mi camino con respecto a este manualito que es la palabra de Dios. Aquí hay unas instrucciones, aquí hay unos parámetros, aquí hay unas, unas normas que yo tengo que seguir para que el Señor me bendiga. Porque sobre lo que yo hago, sobre mis obras, sobre mi hacer, sobre mi caminar, Dios me va a pedir cuentas. Dios me va a pedir a mí que hable, que haga mis descargos. Usted sabía que no podía hacer eso, ¿y por qué lo hace? Usted conocía mi palabra, porque este es el manual, este es el código con el que nos van a juzgar el día que vayamos, los buenos y los malos, delante del Señor. Este es el código, este es el parámetro con el que Dios nos va a juzgar a todos, hasta la misma creación, como dice la Escritura. Ahora, el número 10 representa los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y esto, los dedos de las manos, estos 10 dedos de mis manos y los 10 dedos de mis pies, me están dando la capacidad, para que yo haga y para que yo camine de acuerdo a lo que dice este manual, a lo que dice la Escritura. Soy responsable de lo que hago con esto y de cómo camino con esto. ¿Sí me hago entender? Listo. Ahora, resulta que analizaba y miraba que cuando el Señor le dijo a Moisés, hágame 10 basas, y cada basa tiene una base de plata, son 10 por 10. Esas basas, que son 10, representan la completa redención, porque el tabernáculo era símbolo de ¿qué? De perdón, de redención, porque allí al tabernáculo el pecador, el que había infringido la regla, tenía que llevar la ofrenda, el cordero, el cabro, la harina, o de acuerdo al pecado y de acuerdo a lo que había hecho, tenía que presentarse delante del sacerdote, imponer las manos, confesar sus pecados, y el sacerdote entraba y allá hacía su proceso para que usted y yo fuéramos cubierto el pecado, y ya Dios me hubiera cubierto mi pecado. Entonces las 10 basas, las 10 basas por todos los lados significa completa redención, es decir, no hay nada que se quede por fuera. También representa, esas basas representa la integridad del que hace y del que camina con el Señor. ¿Sí me hago entender? Listo. Ahora entremos un poquito y boguemos mar adentro, como nos dice tanto el doctor en sus comentarios. Bogue mar adentro, hágale, póngase la careta de buzo y éntrele al fondo para que podamos ver y podamos entender lo que el Señor nos está hablando. Ahora, mire, hermanos,
Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. 10 mandamientos en 2 tablas que las hizo Dios. Dios fue el que cogió la piedra y le entregó a Moisés las 2 tablas con 5 mandamientos en una y 5 mandamientos en la otra. Esos 10 mandamientos son la base para qué. Es lo necesario para que el hombre se maneje en el número, en el orden. Es decir, la responsabilidad mía con respecto a mi orden con las cosas del Señor. Y también dice que es lo necesario para el hombre en cuanto al número, es decir, el 10, en cuanto al orden. Y es decir, que estos 10 mandamientos, los 10, dice, son los que van a evaluar la responsabilidad del hombre con su hacer y su caminar con respecto a las cosas de Dios. Es la que marca la pauta, los 10 mandamientos. Por eso Jesús habla de los mandamientos. Jesús habla de los mandamientos. Y por eso usted encuentra, y el Señor, el único que no habla, que manda a guardar es el Sabbat, porque Él es el séptimo, Él es el descanso, Él es el reposo, porque Él mismo lo dice cuando dice, venga a mí, venga a mí el cansado, el trabajado, y yo lo haré descansar. Y eso lo dice Hebreos 4, cuando dice, el día de reposo es hoy. Porque representa, porque Él es el Señor del reposo. Porque en el momento en que yo voy a Él, en el momento en que yo me encuentro con Él, en el momento en que yo le entregue las cosas al Señor, Él me va a dar una paz, Él me va a dar una tranquilidad. Como decía el hermano en la enseñanza, las cosas hay que buscarlas, no es que, aquí me voy a esperar que el Señor me dé. No, yo tengo que trabajar, yo tengo que salirle al astro. Yo tengo que ser un buen administrador. ¿Por qué tanta gente está endeudado? Porque se ponen a gastar más de lo que ganan. Se ponen a vestirse de etiqueta cuando no ganan menos del mínimo, pero le quiero mostrar al mundo que yo soy el jeque. Y por eso estamos ponchados en los bancos. Y es lo que dice aquí el Señor. O sea, estos 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20, es la base en cuanto al número 10, que representa la responsabilidad de nosotros con el Señor, con su obra, con nuestro caminar en el Señor. Ahora, vuelvo y le repito, los 10 mandamientos son los que nos van a evaluar nuestro caminar delante de Dios. Eso nunca han cambiado y seguirán vigentes hasta el fin de todos los tiempos. Dice, habla de acá, mire, hermano, dice, las 10 basas de plata. ¿Qué hacían estas basas? Es bueno que usted vaya al Éxodo y lo lea para que usted sepa lo que está hablando el Señor. ¿Por qué mandó a hacer 10 basas por todos los lados? Dice, porque cada una de esta basa que es de plata sostiene el tabernáculo. Dice, es la que sostiene el tabernáculo, porque iban 10 por un lado y 10 por el otro. Por eso el número 10 también tiene que ver con ¿qué? Con el sostenimiento del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, habla que la 10ª parte de lo que usted gana la tiene que traer ¿a dónde? Al tabernáculo. Eso es ¿para qué? Para sostener el tabernáculo, para sostener la casa del Señor, para seguir extendiendo el reino, para que tengamos un sitio en donde la presencia del Señor mora, en donde la presencia del Señor está. Dice que también tenemos, mire hermano, el número 10 fueron el número de veces que el pueblo del Señor tentó a Dios. 10 veces le sacaron la ira y el enojo al Señor. Y eso quiere decir el fracaso de la responsabilidad del hombre
frente a Dios. Por eso dice, 10 tentaciones del pueblo de Dios representa mi responsabilidad o la responsabilidad del pueblo con respecto al Señor. No tenemos comida, no tenemos bebida, porque no nos devolvemos, porque, o sea, todo ese levante que tuvo el pueblo del Señor fueron 10 veces que el pueblo le sacó la ira al Señor. Diciendo, ¿por qué? Porque cuando yo no creo en el Señor y yo tengo que decir, ¿por qué no nos devolvemos para Egipto? Es que en Egipto tengo los ajitos. Es que en el Egipto yo comía pescado y si eran esclavos mentirosos. ¿Por qué? Porque hasta nosotros en la presencia de Dios mentimos. Y gloria a Dios que el Señor no nos hace como Ananías. Porque si no, no había un ser humano sobre la tierra. Y dice, las 10 tentaciones del pueblo de Dios representan el fracaso de la responsabilidad que tenía el pueblo para ser un representante de Dios donde quiera que iban caminando. El número 10 dice, la décima, por eso dice 2,5, la décima parte representa el diezmo, es decir, una parte de un todo, dice la Escritura, dice, como medida, óigame bien lo que define aquí, dice, como medida de responsabilidad del pueblo de Dios para sostener su casa. Por eso el Señor dice, todos tienen que traer, porque mi casa necesita. Usted se imagina darle de comer a 20,000 levitas, que eran los que sostenían el tabernáculo. Unos cuidaban aquí, los otros lavaban, los otros hacían, los otros, pero por eso el Señor dio 12 tribus para sostener a una sola, los levitas, porque ellos tenían una tarea, mantener al pueblo en armonía con Dios. Era la intercesión, era el camino, era la forma y la manera como el pueblo se comunicaba con Dios y Dios se comunicaba con el levita, con el sacerdote, y el sacerdote le decía al pueblo qué es lo que dice el Señor. Por eso aquí habla el Señor que es importante que el diezmo, el traerle lo que le corresponde al Señor, no importa que sean 2 pesos, bueno, ya no hay, pero bueno, por decir algo, ¿cierto? Yo no me puedo quedar con lo que no es mío. ¿Por qué? Porque el diezmo es la responsabilidad de que mi obra no fructifique o que no haya una constante fruto de acuerdo a lo que yo voy a hacer. Así como Dios lo puede enriquecer, así solamente Dios le puede dar lo que usted escasamente necesita. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como Dios al dinero, que dice el Señor, ahí lo tengo. ¿Por qué? Porque usted solo, su Dios es su dinero, y si no teniendo se la pasa de rumba en rumba, ¿qué tal si yo le doy? Se me pierde. Por eso a veces el Señor, como las cometas, ¿cierto? Jala la pitica, suelta y vuelve. ¿Por qué? Porque nos perdemos. ¿O no es así, hermano? Cuando Dios nos lleva y nos da bastante, uno no sabe qué hacer. Uy, no, entonces uno empieza a comprar cosas que usted ni siquiera se pone, a comer cosas que usted ni siquiera tiene, y cuando viene saca todo eso que usted compró, porque usted no sabe que esa abundancia que el Señor le da en exceso es porque vienen tiempos estériles. Y ese guardadito, ese que usted le dio al Señor, eso que usted hizo, le va a servir para suplir en los tiempos de crisis. Por eso es lo que dice el profeta, echa tu pan sobre las aguas y en el día de la crisis usted lo va a encontrar. Él también representa el número 10. Y aquí yo dije, Diosito santo, qué hermoso. Y yo digo, Señor, o sea, uno sabe todos los días que yo no sé nada de la Biblia. Nada, porque en la medida que uno va entrando uno dice, uy, Señor. Pero lo bonito es el Señor que Él nos enseña. Ahora, como el número 10 representa la responsabilidad del hombre con Dios,
para que inicie ¿qué? Una redención, empiece un camino. Ahora, el objetivo de Dios es redimir a aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que nuestras obras y nuestro andar va de acuerdo a este manualito que a veces nos pasa como el agua, se nos esquiva por la mano. Miremos qué es lo que representa este número 10. Yo decía, Señor, qué bonito, y gracias, ¿por qué? Porque Dios no se mueve por emociones, y no es lo que digan los de allá afuera, es lo que me enseña a mí la Escritura. Porque hay muchas cosas que oímos que no tienen nada que ver con las cosas del Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra. Este número 10, ¿sabe qué también representa? Las 10 Pascuas que se celebró, la última 10ª Pascua, la que celebró Jesús para dar inicio a nuestra redención. Estas son 10 Pascuas. Desde el momento en que el Señor se lo dijo a Moisés hasta Cristo, hay 10 Pascuas. Es decir, que la Pascua que hizo el Señor, que todo el sufrimiento de Cristo, que todo lo que hizo el Señor, es abriéndonos a nosotros la oportunidad de ser redimidos. Por eso Jesús recibió en él los golpes, los maltratos, los ultrajes. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a recibir nosotros, pero ya Jesús lo cogió, ya en Jesús nosotros tenemos la redención. Este es el tiempo de la gracia, como lo llaman, pero que en el hebreo y que en el griego representa redención. ¿Sí me hago entender? La primera Pascua, vámonos para Éxodo 12. Y vamos a mirar para que usted sepa lo bonito que es cuando uno se alinea solo a la Escritura, solo a la palabra. Si nosotros vemos en Éxodo 12, allí el Señor, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice? Fíjense que allí el Señor le da la orden a quien instituye la Pascua. Le dice a Moisés cómo tiene que celebrar la Pascua, porque una vez pasadas las 10 plagas entraba el proceso de la responsabilidad de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Y una vez que se cumplió la última plaga, que fue la muerte de los chicos, el pueblo salió, se dio la redención, se dio el precio de sangre, se dio la compra, se dio la libertad. Eso es lo que me enseña Éxodo 12, cuando el Señor le dice, mate un cordero, pero elíjalo desde el día 10, póngalo hasta el 14, analice si es ciego, si es cojo, si es sordo, si es mudo, como Shakira. Y si reúnen las condiciones, el día 14, entre las 2 tardes, sacrifíquelo. Ponga la sangre en los dinteles de la puerta, amárrese la cintura, póngase los calzados, coma la Pascua y prepárese, porque su redención, ¿sí me hago entender? Cómo el Señor en cada generación utiliza personas, pero estas personas que son elegidas, escogidas para un plan de redención, sufren. ¿No sufrió Moisés? ¿No le tocó esconderse? ¿No estuvo allá en Egipto, luego en el desierto, luego con un pueblo duro de cerviz? Porque nosotros los redentores o aquellos que el Señor nos ha puesto, no es fácil, hermano. Porque el pueblo es contumaz, el pueblo es duro, el pueblo es difícil. Lo tiran a uno a quitarle la cabeza. Claro. Se sientan a comer pastor, se sientan a comer el prójimo, porque no estoy de acuerdo, porque lo que habló, lo que dijo, no se alinea a lo que yo pienso, a lo que yo creo y a lo que a mí me parece. Y por eso nos sentamos a hablar y nos sentamos a decir, y por eso después viene ¿qué? Lo que nos enseñó Amparito, las lepras. Vienen las cosas en nosotros y en nuestra casa, ¿por qué?
porque estamos haciendo lo incorrecto, porque estamos tocando algo que el Señor dice que si usted lo hace, viene una consecuencia, viene una disciplina. Pero fíjense que aquí el Señor en Éxodo 2 es la primera Pascua. Es la cabeza, es el inicio, es el principio de una redención de un pueblo que venía a ser libre después de 400 años, número 4 de la creación de Dios, estaban en esclavitud. La segunda Pascua, Números 9:5. Números 9:5. Esta segunda Pascua se celebra en el desierto. Dice, y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer en el desierto del Sinaí, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así lo hicieron, ¿quién? Los israelitas. Porque ellos eran los que tenían que enseñarnos, los que tenían que presentarnos el Dios de la Biblia, el Dios de ellos. Ese Dios que hizo grandes maravillas y grandes cosas, como enseña la palabra. Entonces la primera es en Egipto, la segunda ¿en dónde es? En el desierto. Jesús no estuvo en el desierto. Jesús estuvo en el desierto, en ayuno. El diablo le ofreció poder, fama y comida, que es lo que quiere ¿quién? El gentil. Es lo que quiere el hombre. No me interesa si pierdo la salvación desde que yo tenga dinero un montón. La tercera Pascua. Vámonos para Josué 5:10. Dice, estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Bueno, ustedes siguen ahí leyendo. Esa es que la tercera Pascua. Vámonos para la cuarta Pascua. Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Dice el Señor en su palabra. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá. Y también escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que venir? A la casa del Señor, al templo. Por eso vengan a la vigilia, porque aquí vamos a hacer la cena. Vamos a recibir el año nuevo con la cena. Vamos a entrar en lo que el Señor nos está hablando. Dice, para que vinieran a la casa del Señor en Jerusalén. ¿Para qué? Dice, a fin de celebrar la Pascua al Señor, Dios de Israel. Vámonos para la otra que es Josías, segunda de Crónicas 35. Más adelantico, 35:1. Esa es la quinta Pascua. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua. ¿Cuáles eran? Los corderos. El día 14 del mes primero. ¿Y qué? Y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio ¿de quién? De la casa del Señor. Fíjese que ahí está el sacerdote, hermano. El sacerdote es el que tenía que hacer, el sacerdote es el que debe mantener una íntegra relación con el Señor, debe mantener santidad, perfección y en lo que más pueda, porque el sacerdote es la relación que hay entre ¿quién? Entre Dios y el pueblo y Dios. Por eso Jesús es nuestro sacerdote, dice la palabra, porque Él se presentó como ofrenda, ¿cierto? Se presentó con su sangre. Y ahí en ese momento nosotros fuimos expiados y nuestros pecados fueron todos borrados. Y ahora tenemos una relación con Cristo, que es el que me relaciona con el Padre, es el que me permite disfrutar de las bondades del Padre. Vámonos para Esdras, capítulo
6, versículo 19. Dice así, mire qué bonito, dice, los desterrados, mire, hasta donde estaban en esclavitud, donde estaban allá, digamos, no en condiciones de libertad, sino que allí también llegó, dice, los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos, todos ellos estaban purificados, entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para hermanos, los sacerdotes, como para sí mismos. ¿Vamos en qué? En la sexta Pascua. Vámonos para la séptima, aquí en Jerusalén. La Pascua en la que Jesús tenía 12 años y subió con sus padres a celebrar la Pascua. Por eso el número 12, cuando llegaron los papás, encontraron al Señor sentado en el templo, ¿haciendo qué? Hablando con los sacerdotes. Y ellos decían, ¿y este de dónde tiene tanta sabiduría si es un chinito? ¿Cierto? Pero ellos, dice la Escritura, que José y María tenían por costumbre subir a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Dice Lucas 12, 2, 42. Vámonos ya para el nuevo. Lucas 2. Número 2. Lucas 2, 41. Dice así, esta es la séptima, miren ya dónde vamos. La séptima, ¿dónde se dio? En el templo, a los 12 años de Jesús. Era la séptima, es decir, el fin, el comienzo, el reposo. Dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años de la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12, que significa el gobierno de Dios sobre las personas, dice, a los 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. Fíjese cómo el Señor viene armando todo. ¿Sí me hago entender? Cómo el Señor va haciendo, este es el templo, esta es la persona, este es el lugar, este es el momento. Por eso uno no puede ponerse a hablar cosas si usted no sabe cuál es el caminar del Señor. Y es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Por qué la obra de Cristo? ¿Y a qué hace referencia, hermano? ¿Por qué el Señor hablamos de tantas cosas y al final ni siquiera conocemos de dónde viene lo que el Señor nos está diciendo y qué es lo que el Señor realmente nos está hablando con respecto a su palabra? Vámonos para la octava Pascua, vámonos para el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así, es la octava Pascua, es el inicio ya de la tarea que el Señor estaba haciendo, preparando para que Él fuera el Cordero, para que Él fuera y derramara su sangre, porque Él ya había sido bautizado, ahora debería derramar sangre para ser expiados nuestros pecados. Dice el número 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a todos y a los que cambiaban dinero allí sentados. Entonces fíjense qué hizo el Señor. Bueno, aquí va a haber un nuevo comienzo. Voy a sacar los mercaderes de la fe. Voy a sacar a aquellos que se engrandecen o que se vuelven ricachones con las enseñanzas, con la fe de aquel que a lo mejor no tiene nada que ver y todos se lo comen enterito. ¿Por qué? Porque no conocen, porque no saben y somos replicadores de cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces ya era la octava, ¿cierto? La octava y es la de Juan 2:13. Juan 6:4.
la novena, pero no la millonaria ni la del niño Dios. 6:4. Dice el Señor en su palabra, en Juan 6:4. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta ¿de quién? De los judíos. Ahí ya sabemos lo de la cuestión de del alimento de los 5, bueno, todo eso. Esa es la que, la novena millonaria o la novena. Ahora vámonos para la 10. Vámonos para Mateo 26, porque Juan no habla de la última cena. Juan habla de 2 cenas y Mateo habla de la última cena, que es la número 10. Mateo 26, versículo 2. Dice así: cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Luego fíjense que ya el Señor dijo, bueno, aquí soy yo el Cordero Pascual, soy yo el que debe ser entregado, soy yo el que debo ir a entregar mi cuerpo para que sea azotado, maltratado, escupido, coronado, burlado, todo lo que nos habla el Salmo 22, que nos habla sobre la obra y el sacrificio de Cristo, antes de que entre David a hablar del pastor, del Salmo 23. Usted lee en el 22, usted encuentran ahí la obra del Señor, la crucifixión y bueno, y todo eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces fíjense que aquí en esta 10ª Pascua ya dice el Señor, bueno, aquí se acabó el tiempo de qué, ya es la responsabilidad de quién, del hombre, porque el Señor vino en semejanza de hombre. Dios envió a Cristo en forma de hombre, según la carne, ¿para qué? Para que fuera nuestro Redentor, para que fuera el Cordero, para que Él fuera a la cruz, para que Él viviera todo lo que tenía que vivir, porque Él ya estaba hasta aquí, de los carneros, de las ofrendas, de los holocaustos, porque ya la gente lo cogió de frikis. Ya la gente dijo, no, eso yo peco, rezo y empato. Entonces el Señor dijo, ¿sabe qué? Estoy hastiado de todo lo que ustedes están haciendo. Ya no quiero más. Porque cuando se moría el sacerdote, se moría, entonces tocaba empezar otra vez la tarea. Y por eso el Señor dice, no más, voy a traer uno solo y en él voy a colocar todas las exigencias mías, lo voy a hacer a él responsable de la maldad de la tierra. Y Él va a recoger el pecado, Él va a recoger las enfermedades, Él va a recoger toda la maldad del hombre, la voy a poner sobre sus hombros para que esta generación, desde Cristo hasta cuando venga nuestra redención, estamos en la gracia, estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para irnos con el Señor. ¿Entendimos? Impresionante, ¿sí o no? Mire todo el proceso del Señor para poder entender el tiempo de Jesús, lo que el Señor Jesús tenía que hacer. Porque después vamos a mirar cómo así que Noé, que Moisés, ahora cómo maneja el Señor nuestra redención. Para esta época que llevamos 2023 en la gracia, en la redención, preparando el Señor cada una de las generaciones, y en esas generaciones siempre habrá alguien que habla de Cristo, siempre habrá alguien que hace milagros, siempre habrá alguien que predica la palabra, siempre habrá alguien que llevará el mensaje, y aquel que escuche, aquel que se vaya con el Señor creyendo, ese será redimido, salvo por el Señor. Y nosotros tenemos esa tarea. Jesús tuvo que venir a hablar del reino porque Israel no lo hizo.
Israel no lo quiso, ¿por qué? Porque se fue con sus 7 amantes. ¿Cuáles son sus amantes? El imperio egipcio, los asirios, los babilonios. Eso es lo que le decía el Señor a la mujer samaritana. No que la vieja hubiera acostado con 7. Lo que el Señor estaba diciendo era que Israel había estado cautivo y se había confundido con ellos. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. Eso es lo que me enseña la Escritura, hermano. Por eso ella, ¿qué le dijo? Ay, Señor, ¿usted por qué me dice que tengo 7? No, él le dice, nuestros padres nos enseñaron a adorar. O sea, ¿de qué le estaba hablando el Señor? Y ella, ¿de qué le estaba diciendo? El problema aquí es, ¿a quién adoras? ¿Quién es el gestor de su adoración, de su inclinación, de su obediencia con respecto a eso? ¿Es lo que me diga el hombre? ¿Es lo que me diga el mundo? ¿O es lo que me dice este manual? Estas instrucciones. ¿Para qué? Para que yo sea redimido en el día postrero. Es lo que me está enseñando la palabra del Señor. Estas son las 10 Pascuas. Es decir, que ya con la del Señor, de ahí para adelante, no se pueden, digamos, matar corderos, ni nada, como lo hace Israel, porque ellos lo hacen, porque ellos no creen en Jesús. Ellos no creen, además ellos lo hacen, pero no hacen el resto de cosas porque no tienen templo. Y por eso no, en la tierra no pueden haber 2 templos, porque nosotros somos el templo del Señor. Cuando nosotros nos vayamos, entonces sí, construyen el otro templo, levantan el otro templo, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel entre en la redención y ya ellos ya vienen. Es aquí a qué? A pasar necesidades y todo lo que nos dice la Escritura. Porque el juicio no es para nosotros, el juicio es para el pueblo de Israel. Y para aquellos que no quisieron oír el mensaje del Señor. Aquellos que se negaron a buscar de Cristo. Aquellos que les gusta el mundo, practicar el pecado. Para ellos es el juicio, no para nosotros. Sí, nosotros vamos a vivir situaciones. O no nos ha cogido una gripa. O no nos ha cogido, claro que sí. Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a tener dificultades y adversidades. Pero tenemos a alguien que nos cubre. Tenemos a alguien que nos guarda, nos protege. Y es Cristo, mi fe en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de tener. ¿Listo? Vámonos entonces al otro número. ¿Cuál es? El número 5. Porque estamos diciendo que la longitud era 2,5. El número 5, ya aprendimos lo del número 10. Extraordinario, ¿sí o no? Maravilloso lo que nos enseña el Señor cuando nosotros, yo le decía al Señor algo y él me decía, mira, lo que tú sabes yo se lo he enseñado. Y yo tengo que decir, no con jactancia ni con soberbia, lo que dijo Pablo. A mí me enseña el Señor. Y yo me siento a escudriñar, a leer, a mirar qué significa, para dónde cojo y qué, porque es la Biblia, es mi maestro, es el que me ha traído la luz, es el Señor el que me ha traído las cosas y me revela lo que Él quiere mostrarme. El número 5 indica la responsabilidad de nosotros bajo el gobierno de Dios, porque el número 5 está formado por el número 4, que son las obras, y el número 1, que representa la suficiencia de Dios. Es decir, que el número 5 tiene un gran significado y es la revelación de la obra, de la redención del Señor para nosotros. Porque el número 5 representa la gracia y la gracia representa la redención, y por la gracia nosotros somos salvos. Es decir, que Cristo es el que me vino a revelar la obra de redención, que vino a revelar al Señor, que vino a revelar al Padre. Dice, indica la revelación de su obra de redención mediante la gracia. Hablar de la gracia es el bien que se le hace a quienes no lo merecemos. ¿Merecemos? No, porque nosotros no somos fieles. No, a nosotros nos gusta el mundo, a nosotros nos gusta irnos por allá en vez de estar aquí en la casa del Señor.
Nosotros preferimos gastar las cosas, el dinero en lo que no es pan, en vez de venir a ayudar a la obra del Señor. Porque eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. Pero sin embargo el Señor va a tener misericordia, va a tener gracia, es decir, me va a hacer el bien, me va a decir, venga mija, usted es una obra del Señor, venga, usted y yo somos 5, venga, le doy la gracia, venga, le apoyo, venga, le ayudo, venga, le trabajo, pero usted tiene que hacerlo, hermano. Es que no es que usted, me quedo aquí, que el Señor me traiga la codorniz, Señor, pero es que me gusta a la barbecue, porque nosotros somos así, nos están dando y vamos para el cielo y vamos llorando. ¿Sí o no? Entonces, dice, el número 5 también representa indigno. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros somos indignos. Que si no estamos dentro de la gracia, caminando bien, no nos podemos sentar en la mesa de la bendición, es decir, allá arriba, donde el Señor tiene preparada la mesa, donde tiene mi corona, donde tiene mi galardón. Yo no me voy a sentar, ¿por qué? Porque estoy haciendo lo que la Biblia dice que no. Pecado de muerte, como dice el apóstol Juan. El número 5 también representa debilidad. El número 5, mire hermanos, ¿qué representa? Dice el ejercicio de su responsabilidad. Es decir, que si Dios a usted le ha dado una delegación, le ha dado una tarea de alabanza, de enseñanza, de ayuno, de devocional, y ahora que ya metimos otro ministerio poderoso que es el del aseo, ellos también tienen un ejercicio, tienen que hacer lo que la líder está diciendo, porque Dios respalda el liderazgo. Así como yo les doy libertad a ustedes si delegan, yo como le dije a alguien, le dije, yo cuando delego doy libertad, a mí no me pregunten, ¿qué predico? No, vaya, busque al Señor. Sí, vaya, dígale, porque van a decir, ay, no es que se pusieron de acuerdo para darnos por la cabeza. No, cada uno de ustedes vaya, busque, sea responsable con esa delegación, con esa responsabilidad. Usted quiere sanidad, coma bien, como dice el Señor. Si usted quiere bendición de prosperidad, cumpla con lo que es del Señor. Cúmplele al Señor con todo lo que Él dice y tendrá sanidad, liberación, prosperidad y vida eterna. Pero si yo no cumplo y quiero que Dios me bendiga, Dios no va a pasar por encima de su palabra. Si usted la viola, hay unos parámetros, hay unas situaciones que vendrán sobre nosotros. Por eso el Señor en 2 de Crónicas 7 dice, si el pueblo no se arrepiente y no me busca, voy a enviar pestilencia, espada, hambruna, sed, y no voy a permitir que llueva. Hasta cuando el pueblo se humille, hasta cuando el pueblo se incline, hasta cuando el pueblo reconozca que estamos haciendo lo malo. Eso lo dice la Escritura, ¿o no? Claro que sí. Vámonos. El número 5, mire, así como los 10 mandamientos es la base en cuanto al orden y en cuanto a la responsabilidad, que es lo que tiene, el número 5 tiene algo muy particular, y es los 5 libros de Moisés están relacionados con el fracaso del hombre. Allí nosotros vamos a mirar cuáles fueron los errores, cómo el Señor los sacó, cómo el Señor subsanó. ¿Por qué? Porque en esos libros nosotros encontramos la obra del Señor. Encontramos la forma como Dios redimió, rescató, perdonó a su pueblo para que entraran a la tierra prometida. Por eso el Señor Jesús dice, pero es que si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham usted haría. Pero si usted dice de Moisés, ustedes cumplirían lo que dice Moisés. ¿No lo dice así el Señor? Exacto. Moisés escribió de mí está la Torá, los escritos y los profetas.
De eso habla el Señor y eso está en Hechos de los Apóstoles cuando el Señor se lo dice a los discípulos. De mí habla Moisés, de mí hablan los escritos que son ¿cómo es? Eclesiastés y todo, y de mí hablan los profetas, sean grandes o sean pequeños, para mí son iguales. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, dice, los israelitas fueron redimidos por la sangre del Cordero. Es decir, que ellos partieron en un orden o en una formación de filas de a 5. Que eso significa orden, significa somos 5, pero somos débiles, Señor. Y sin la compañía del Señor, seguimos siendo débiles. ¿Que somos débiles? Sí, hermanos, somos débiles. Que a veces nos tambalean las cosas, sí, hermano, nos tambalean. Que a veces nos deprimimos, sí, hermano, a veces nos deprimimos. Y para eso, esas situaciones, vamos a buscar al Señor. Vamos a buscarlo a Él para que Él me anime, para que Él me levante, para que Él me fortalezca, para que Él vuelva a traerme la palabra para yo poderme levantar. La tarea y mi caminar con el Señor es de todos los días, hermano. Es una batalla, es una lucha. Por eso Lucas dice, tome su cruz todos los días y sígalo. Si usted no la quiere tomar, pues no la tome y siga ahí empantanado en la situación y en la circunstancia. Con el Señor es de hacer, con el Señor es de mi responsabilidad para cumplir la palabra. Es mi tarea, es mi responsabilidad de ¿qué? De obrar y de caminar. Si yo no camino, bueno, si yo no hago, ahí está la respuesta del Señor. Porque el Señor puso, Él dice, yo puse esto y yo puse el bien y puse el mal. Elija cuál de los dos lados usted quiere caminar. Y cada uno tiene su recompensa o tiene su paga. Elija, porque Él respeta la voluntad de nosotros, porque nosotros no somos robots. Y por eso Él nos dio la libertad. Y a los ángeles también le dio la libertad. Por eso el diablo terminó haciendo jochas y panochas con su libertad. Porque quiso ser como Dios y sentarse al lado izquierdo del Señor. Porque Él quería que también se lo alabara como nosotros reconocemos la grandeza de Cristo, reconocemos la grandeza de nuestro Padre. Él también quiere ser reconocido, por eso trabaja arduamente sobre nosotros. Y nos busca la caída por aquí, por allá, por donde más nos gusta a nosotros, que es la comida, la ropa y el dinero. Por ahí Él se mete. Ahora miremos el ancho. El ancho, ya nosotros lo habíamos hablado en Noé. El ancho representa el oído, prestar oído, liberar, rescate, magnificar, salvación y ser grande. ¿Qué nos dice el Señor? Que la fe viene ¿por qué? Y si yo oigo la palabra y yo la cumplo, ¿qué hace el Señor? Se magnifica en nosotros, ¿cierto? Se glorifica en nosotros. Pero ¿qué me hace a mí tener la anchura, tener la plenitud del Señor? Cuando yo oigo, cuando yo obro lo que el Señor me dice a través de su palabra. No solamente, sí, yo oigo, ¿y qué? No, es que lo que el Señor manda, no, pues a mi modo de ver, a mi manera de pensar, no se ajusta a mis principios. ¡Hey! Estos son los principios del Eterno. Usted quiere vida eterna, alíñese a esto, si no, a la paz y la mocha, mija. Ahora, fíjese que esta palabra ancho también significa libertad, distancia significa codo, medida y base de la entrada. Porque fíjese que la base de la medida es el codo. Y si ustedes se acuerdan, cuando el Señor le dijo a Josué, ve adelante con el arca, que los sacerdotes pisen el agua y cuando ellos pongan sus pies, el río se va a abrir. Pero entre usted y mi pueblo debe haber 2000 codos. La distancia entre usted y yo es una medida que me da el Señor. Había una distancia, ¿por qué? Porque el hombre estaba en pecado, no había sido redimido. Ahora nosotros no tenemos una distancia.
El velo se cortó, la cortina se rompió y usted tiene, la distancia la pone usted con Dios, no el Señor, porque el Señor dice, aquí estoy, ya no hay una cortina, venga, ya no está el querubín con la espada que le vuela la cabeza a Adán y a Eva si entraban al jardín, ahora pueden entrar, porque hay alguien que se presentó, hay alguien que los redimió, hay alguien que los perdonó, hay alguien que dio la vida por usted y ahora ustedes pueden entrar. ¿No me dice eso la Escritura? Ahora, fíjense que vamos a hablar que es 1.5, el ancho. Vamos a hablar del 1, ya hablamos de la comita, que vuelve y juega ahí a la 10ª parte, y el número 5, que ya también lo hablamos. Vamos a hablar del número 1, que dice, el ancho será de 1,5. O 1,5 codos, si es la traducción que usted tiene allí. El 1 significa no se puede dividir. El 1 no se combina con nada. El origen señala el inicio, el comienzo y el principio, y también representa la fuerza del Señor. Eso es lo que representa el número 1, es decir, el 1 no es divisible, es por sí mismo se multiplica y por sí mismo se da todas las cosas con él, porque no es el 2, porque el 2 ya se divide, pero el 1 no se puede dividir. El origen, el 1 representa inicio, comienzo, principio y fuerza. Ese 1 en el plano espiritual significa unidad divina. Esta unidad divina que representa al Padre, que representa que el Padre y yo somos uno, está diciendo que Él es supremo, que en la altura, que en el ancho hay supremacía. El número 1 representa independencia, representa suficiencia y no hay uno igual al Señor. El número 1 también tiene un significado bonito, ¿y qué es? El que da la vida y el que la mantiene. El Señor Jesús dice, yo doy la vida y yo la vuelvo a tomar. Yo la doy y yo la tomo. Porque Él es uno solo, porque Él es el dador de la vida. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que representa el número 1. El número 1 representa al dador de la vida, que la da, y como Él me dio vida eterna, Él me está sosteniendo. Pero para que Él me sostenga, yo tengo que caminar como me dice este manual, como me dice a mí la Escritura, guardando la palabra, cuidando la palabra. ¿Y cómo sé que yo amo a Dios? ¿Qué me dice Jesús? Amando a su prójimo, ayudando a su prójimo, no criticando, sino ayudándolo. Sí, hermanito, que Dios le bendiga, y la hermana tiene frío y usted tiene 20 sacos allá guardados con polilla y comején, ¿ya? Y eso es lo que me está diciendo el Señor. En eso nosotros conocemos que amamos al Señor, en que nosotros le apoyamos y le damos de lo que tenemos al hermano. Y el número 1 también representa el número 3, porque los 3 son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Lo que yo le decía esta mañana cuando leía Juan 14, era lo que me correspondía según el orden que llevo en la lectura de la Biblia. El Señor Jesús habla que el Padre está en Él está en el Padre y nosotros estamos con Jesús. Entonces yo dije, Señor, yo quiero hacer esto como con una figurita. Entonces hice un círculo grande y escribí Dios. Y dentro de Dios, porque dice que Cristo está dentro de Dios, dentro del círculo hice otro más pequeño y escribí Cristo. Y dice que yo estoy en Cristo, luego yo me metí dentro de Cristo. Luego el Padre, Cristo y yo estoy. Yo estoy en Cristo, Cristo está en el Padre y el Padre está en todos. Así funciona la cosa. ¿Sí me hago entender? Luego el 1 representa, el número 3 en el hebreo se escribe 1. El número 3
Cuando usted encuentre el número 3 en el hebreo, es el número 1. Porque los 3 son uno solo, como dice el Señor. El Padre y yo somos uno solo. Ahora, lo otro ya tenemos, dice 1.5, que es el ancho, y ahí ya sabemos que es la décima parte, o sea, la comita 1,5, ya sabemos la décima parte porque ya lo estudiamos, y el número 5 también. Ahora, ¿qué me falta? El alto, ¿cierto? La altura, y dice que la altura es 1,5. Permítame terminar acá para poder después entrar el domingo, seguir y estudiar otro poquito más de lo que nos enseña la palabra. La altura 1,5. El número 1 representa al Padre, representa al Padre, representa la tienda, representa el tabernáculo. Ya nosotros lo estudiamos, ¿cierto? El número 1 dice es el origen de los números, señala el inicio, el principio, el comienzo. Fíjese algo que yo veía aquí, hermano. Venga, le busco aquí algo que yo hice, un muñequito. Y la altura, ¿qué representa la altura? La altura representa un cambio. Eso es lo que significa la palabra altura. También significa levantarse, que fue lo que nos habló Astrid con respecto a que tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos en pie, tenemos que darnos cuerda para poder seguir en el camino. La altura en el hebreo significa cambio, levantarse, y mire lo que significa, dice camino. Camino, y significa afirmarme. ¿Por qué? Porque si yo busco al Señor, ¿qué dijo el Señor? Que Él no es el camino. ¿Dónde está Él? Allá arriba. Por eso nosotros tenemos que ir por el camino ¿a qué? A buscar al Hijo, y el Hijo está en el Padre y nosotros entraremos en Él. ¿Ya? Entonces, ahora vuelve y juega la comita y el 5, que eso es lo que significa. Ahora mire, Noé, hay dos medidas que son iguales, que la sumatoria, la gematría me da el 3, que es el largo y la altura. Pero en el arca de Moisés, lo que son iguales es el ancho y la altura. Fíjese que cada uno, ¿qué representa el 3? Representa al Padre. ¿Sí me hago entender? Es decir, que el Padre es todo uno solo. Es decir, Noé dice que el largo es 3, la altura es 3. Es decir, que para que la ira del Señor, el enojo del Señor y la altura, la altura que representa mi crecimiento, está basado en el número, en la medida ancho, porque el ancho es mi oído. Luego, para que la ira de Dios no venga sobre mí, para que yo pueda crecer, tengo que oír el mensaje del Señor. ¿Sí me hago entender? Ahora, vuelvo y le repito. El largo del arca representa la ira, o ser lento para la ira. ¿Ya? El largo representa la ira del Señor, lo tardío que es para la ira del Señor. La altura, porque el largo y la altura en Noé tienen el mismo número, 3. ¿Ya? El largo representa la ira detenida y la altura representa mi crecimiento. Pero para que la ira del Señor no llegue a mí, yo tengo que crecer, y el crecimiento me lo da a mí ¿qué? El oír la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Ahora, fíjese que ya en el arca de Moisés, aquí lo que tiene en cuenta el Señor ya no es el largo para la ira. Ahora aquí es, ¿quieres crecer? Tienes que oír.
¿Quieres crecer? ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres llegar arriba? ¿Quieres ser redimido? ¿Quieres estar junto con el Señor? Tengo que oír. El oír con fe la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque aquí funciona lo que dice el Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque aquí ya estamos en la gracia, no estamos con la ira del Señor. Aquí ya vamos con la gracia, pero la gracia funciona cuando nosotros obedecemos al Señor. Aquí no es que yo sigo practicando mi pecado y me voy con el Señor. No, Señor. Porque aquí el Señor hace dos cosas que son iguales, que es el ancho y la altura, le da la misma medida al arca de Moisés. ¿Quieres crecer? ¿Quieres subir? ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres estar arriba en la mesa del Señor? Escuche. Que eso fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel. Escuche, pueblo, preste atención, ponga por obra la Escritura. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y vamos a orarle al Altísimo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vienes enseñando cada proceso, en cada momento, la forma, la manera, los recursos para traer redención, libertad a cada una de las generaciones que se han dado hasta el momento de Cristo, Señor. Aún en estos tiempos, Señor, todavía tiene validez la obra del Señor, la redención de Cristo cuando fue al madero, fue bautizado, fue puesto, Señor, en la cruz, luego fue y murió y resucitó, dando inicio a la gracia, a esos favores que vamos a recibir de parte del Señor. Señor, gracias por ese número 10 que es la base de mi responsabilidad, Señor. Yo soy responsable de lo que hago y de lo que camino de acuerdo a lo que me dice la Escritura. Tú estableciste unos parámetros, Señor. Tú diste unos parámetros, Señor. Tú le diste unas reglas, unas normas a Noé. Y también le diste a Moisés los 10 mandamientos, que es la base del hombre, de su orden y de su caminar delante del Señor. Gracias, divino Señor, por la palabra, por la enseñanza. Yo levanto mi mano, Señor, en señal de ruego, de súplica por su pueblo, Señor, por los que están en Medellín, por los que están en Bogotá, Señor. Derrame su gracia, Señor. Derrame bendición sobre su pueblo, sanidad, prosperidad, Señor. Derrama conocimiento, Señor. Permítanos conocer los misterios, los secretos del Dios Altísimo, Señor. Gracias por los hermanos de Bogotá, Señor. Bendígalos, guárdalos, cuídalos, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, los hermanos de Bucaramanga, por los que están en sus casas, por los que están aquí, Señor. Bendíganos, Señor. Tú nos diste un sitio de reunión, tú nos diste, Señor, un tiempo, y vamos a cumplirlo, Señor, porque nosotros venimos haciendo memoria, porque tú lo dijiste, Señor. Haz memoria de este momento, de la cena, del momento, Señor, en que Él estaba diciendo: es mi responsabilidad, es mi tarea, mi Padre me envió. Y por eso recibió todo lo que está escrito, Señor. Y por eso nosotros, Señor, caminamos en esos favores inmerecidos. Caminamos en la gracia o caminamos bajo los parámetros que cada uno de nosotros hemos elegido, Señor. Sea camino de bendición, puerta estrecha, camino estrecho, o camino de maldad, sea puerta ancha o camino ancho, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, divino Salvador. Bendíganos a todos los que nos dirigimos a nuestras casas, guárdanos, cuídanos y protégenos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.